Muy bien, bienvenidos todos, hermanos del Zoom y del Facebook. Gracias al Señor nos permite estar juntos una vez más. Hoy, lunes, tenemos la clase de Encontrando a Jesús y es un estudio basado en la tipología, que quiere decir las proyecciones, ¿verdad?, que encontramos en el Antiguo Testamento de Jesús, ¿verdad? Y por eso decimos encontrándolo. Hay que leer las escrituras intencionalmente buscando a Jesús en los eventos, los personajes, las historias, ¿verdad? A veces hay figuras, por eso le llaman tipos, tipologías, algo que nos proyecta o como que anuncia al Señor Jesús, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver la tipología. Bueno, la semana pasada vimos lo del el Cordero de la Pascua y cómo es una tipología de nuestro Señor Jesús, de su sacrificio, como Él nos cubriría con su sangre de la muerte que viene, ¿no? La condenación, y los juicios, así como en Egipto, ¿no? Así que ese era el paralelismo, la comparación, la tipología, la proyección, ¿verdad? Como decimos, la ejecución o el cumplimiento de la idea del Cordero. Hoy vamos a seguir la misma idea de el uso de figuras de animales, ¿verdad? La semana pasada fue el cordero, hoy vamos a ver la serpiente, pero la serpiente de bronce, no la serpiente imagen de Satanás, ¿no? Sino esta es otra idea, ¿no? Y la historia del Éxodo se distribuye en varios libros de la Biblia, no solamente en el libro de Éxodo, pero ni Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio se nos explica detalles, qué pasó durante ese peregrinaje de 40 años en el desierto, ¿no? Los diferentes eventos, la construcción del... ¿cómo se llamaba? La carpa, ¿no? Se me va ahorita, como el templo, no era un templo, pero era un templo movible, ¿no? Ahí se nos narra lo del arca del pacto, diferentes de todo eso se ve en Levítico. El libro de Números empieza con un censo, ¿no? Para saber cuánta gente hay en el pueblo. Y en el libro de Números, en el capítulo 21, se nos narra una historia muy interesante. Ya Israel había peregrinado 40 años en el desierto, están al final, ya les faltaba unas pocas semanas para llegar a Canaán. Es más, estaban ya bordeando la tierra prometida, ¿no? Y aquí en Números 21, empezando en el versículo 1, se nos describe esto. Miren este detalle. Dice, cuando el cananeo, ya están en la tierra de Canaán, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que ese es como quien dice algunos detalles antes de la historia de la serpiente de bronce. Aquí les conseguí un mapa del peregrinaje de Israel. Como pueden ver, el título dice el éxodo de los israelitas de Egipto y su entrada en Canaán, es el título del mapa. Y aquí vemos la salida acá hasta Egipto, a mano izquierda, ¿verdad? Y el pueblo de Israel sale y va bajando, pasa por esta vendría a ser el Mar Rojo, estas dos entradas. Aquí, por aquí pasa la historia ¿verdad? Que se abre el mar, ¿verdad? Pasan por varios, uno no conoce, le llama el desierto en general, pero son varios desiertos, ¿no? Por ejemplo, acá al norte está
el desierto de Shut, le llaman acá el desierto de Etam, el desierto de Parán, en la península del Sinaí, el desierto de Sin, el desierto de Sinaí, todo eso es puro desierto, ¿no? Acá está el desierto de Sin con Z, uno es con S y otro es con Z. Acá hay otro desierto, el desierto oriental, ya del lado del este, ¿no? O sea, empiezan más al oeste y van bajando, rodeando prácticamente Canaán, está acá a la derecha. Y lo que acabamos de leer habla de un rey de Canaán que se hace guerra contra Israel cuando están pasando por aquí, por el desierto de Sin. Acá está Orma, ¿ven? Acá a la derecha. Orma es el nombre que le dieron, todo esto es Canaán. Acá al norte va a estar Jericó, que es la primera ciudad que tumban los muros, ¿verdad? Cuando entran ya a poseer la tierra. Pero vemos aquí están bordeando Canaán y este rey los ataca, ¿no? Y se lleva prisioneros, pero muy interesante, dice que Israel lo ponen como una persona, ¿verdad? No, no dicen como pueblo, que ellos, sino dice Israel, como él, como una unidad. Hizo voto a Jehová, le dijo, si me entregas las ciudades y me das la victoria, nos vamos a consagrar a ti, ¿verdad? Te vamos a reconocer como nuestro Dios, vamos a entregarnos. Ese fue el trato que hizo Israel con Dios. Le dijo, en otras palabras, si me ayudas, te prometo que voy a servirte, que voy a seguirte. Pero vamos hasta ahí llega el Señor cumple su lado del negocio, ¿verdad? Del trato. Le dice, ok, sí, yo te ayudo. Y le entrega la ciudad de Canaán, ¿verdad? Algo que no es mencionado muy seguido. Muchos nos enfocamos en Jericó, ¿no? Y cómo entraron allá a la tierra prometida con Josué. Pero este es un evento que está pasando todavía con Moisés, ¿verdad? Como digo, ya ha avanzado 40 años, una vuelta inmensa que han dado en lugar de, como parte de consecuencias de su desobediencia, ¿no? He escuchado estudios donde dicen que el camino desde Egipto a la tierra prometida no les debió de haber tomado más de un mes. Era algo sencillo si hubiesen seguido la guía del Señor. Pero como no la seguían, constantemente querían regresar, querían hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, sino como ellos pensaban que era correcto, les tomó más, perdieron mucho tiempo y eso es una indicación siempre, ¿no? De que cuando uno hace las cosas a su en su propia sabiduría, ¿no? Lo único que hace es perder tiempo, porque si siguiera el consejo del Señor, acortaría camino, llegaría más rápido al lugar donde el Señor lo quiere a uno. Hablando espiritualmente, ¿no? Si uno le siguiera los consejos del Señor, se evitaría muchos dolores de cabeza, se evitaría mucho dolor en el camino. Aquí, imagínense, llegaron a este lugar casi a un par de semanas ya de llegar a Canaán, pero de nuevo otra vez, ¿por qué? Porque el corazón de ellos no estaba deseoso de seguir a Dios, no estaba el corazón de ellos preparado para entregarse a Dios, sino sus propias vanidades. Por eso, miren aquí, llegando a esta tan cerca de la tierra de Canaán al norte, bajan de nuevo y dan un vueltón tremendo en lugar de ir directo a Canaán por la desobediencia. Sé que mis hermanos del Facebook no pueden verlo, pero si después ven el estudio por YouTube, pueden ver el mapa que les estoy enseñando a mis hermanos del Zoom. Así que deja eso una enseñanza, ¿no? Que cuando uno hace las cosas en su propia prudencia, por eso dice el proverbio, dice, no te fíes de tu propia prudencia, ¿verdad? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no confíes en ti,
porque nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso. Y el creyente no se basa a sus emociones, sino se basa a la fe que tiene en el Señor. Porque nuestras emociones son traicioneras. Ahora estamos contentos, mañana estamos tristes, ahora queremos esto, al ratito queremos el otro. Hay veces que yo misma me río de mí misma porque digo, no quiero, esto no quiero, ¿verdad? De alguna decisión, digamos. No toma ni un minuto cuando digo, bueno, a lo mejor sí. Uno cambia, es tan inestable en ese sentido de tomar decisiones, ¿verdad? Ahorita pensamos que estamos conformes con algo, al ratito ya no nos gusta y no se debe uno basar en su corazón. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, más bien dice, fíjate de Jehová, confía en él es estable, él es firme, él es permanente, él no cambia, ¿no? La verdad está en él, ¿no? Y en cambio en uno es voluble, ¿no? Entonces, y dice, y él enderezará tus veredas. Si uno confía en el Señor lo va guiando, ¿verdad? ¿Cómo? A través de su palabra, lo guía a través de su presencia, ¿no? Le indica, ¿no? Obviamente basado en su palabra, él nunca se contradice. Él siempre ve todo el panorama, ¿no? El pasado, presente y futuro está delante de él sabe todo. Entonces es cuando él dice, no vayas para allá, vente para acá, es porque él sabe que allá nos va a ir, nos vamos a desviar de él, nos endereza. Vente, sus consejos son preciosos, ¿no? Su sabiduría es infinita. Entonces, el pueblo de Israel no seguía el consejo del Señor. Y el Señor conocía el corazón de ellos, que aunque de boca decían, te seguimos, te adoramos, tú eres nuestro Dios, veían las grandezas de la liberación, la manifestación de Dios física, visible, ¿no? Pero su corazón estaba todavía en Egipto, ¿no? En la exaltación humana, el materialismo, la grandeza de la opulencia y la idolatría, el seguir a cualquier Dios que justifique lo que tú quieras, porque ese es el punto de los dioses que el hombre se inventa. Los dioses humanos apoyan y confirman que lo que uno quiere lo puede hacer. Hay dioses de lo sexual, por ejemplo. Tú adora al que quieras y haz lo que quieras, es tu cuerpo, y ese Dios va a justificar las decisiones humanas. Si es del materialismo, no importa a quién aplastes mientras tú seas poderoso. Y así los egipcios tenían diferentes dioses, dioses que exaltaban al hombre, ¿no? El faraón era un dios en el mundo de Egipto, ¿no? La mentalidad, la filosofía es exaltarse el ser humano. Y los israelitas habían sido contaminados con esa idea, ¿no? De que no necesitamos Dios, nosotros podemos hacernos nuestros propios dioses. Por eso ellos se hicieron su propio Dios, uno que justificara sus desviaciones, hablando de lo sexual, de la búsqueda de la exaltación humana. Fue lo primero que hicieron, ¿no? Baal era un dios de aprobación al despapayo de lo que tú quieras hacer con tu vida, ¿no? Y ahí estaba el corazón de ellos. Por eso que dan tanta vuelta y no llegan a la voluntad del Señor. Y el Señor permite este evento que vamos a analizar de la serpiente de bronce, ¿no? Pero vemos el contexto, ¿no? El pueblo de Israel había prometido, si tú nos apoyas, te vamos a seguir, vamos a hacer un voto, una promesa, es la idea. Israel rompe su promesa. Miren en el versículo 4, estamos en Números, el libro de Números, capítulo 21. Números es parte de los 5 libros que escribió Moisés, es el cuarto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocido muy comúnmente como el Pentateuco. Penta, 5, número griego, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Y el estudio de la tipología hemos visto a través del Éxodo. Estamos en Éxodo, pero como la historia de Israel se describe en estos últimos libros, en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
antes de que empiece Josué, el libro de Josué, pues nos da más detalles. Y aquí vamos a entrar a esta historia de la serpiente de bronce, así le ponen el título los traductores de la Biblia a nuestro idioma, la serpiente de bronce. Versículo 4 de Números 21 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí vamos otra vez al mapa porque nos habla de Edom, acá lo vemos a mano derecha, muy cerca de un cruce ya de Canaán, ¿no? Acá está describiendo el Mar Rojo, esta segunda entrada, porque la primera entrada del Mar Rojo conecta con Egipto, pero rodearon toda esa península del Sinaí, todos esos desiertos, y hay otra entrada del Mar Rojo por ese otro lado, más cerca del oriente, ¿no? Al lado este. Y aquí estaban en Orma, pasan, acá está el monte de Or, entonces bajan, retroceden, o sea, están dando vueltas por gusto, pasan acá por el Mar Rojo, ¿verdad? Pero Dios lo permite porque va a revelar el corazón de ellos a lo máximo, porque Dios siempre procura que nosotros sepamos, primero, dónde estamos nosotros mismos espiritualmente hablando con relación a Él. Quiere que nos demos cuenta, porque si no permitiera estos asuntos, uno pensara que está bien. Ya les he comentado muchas veces cuando entrevistamos a personas en la calle o en las casas, cuando tocamos puertas, que les preguntamos, ¿no? Si ellos creen que se van a ir al cielo. 95% dice que sí. La segunda pregunta es ¿por qué? ¿Qué le dirías a Dios si Él te preguntara por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? La idea de esa pregunta de diagnóstico es que la persona sepa en qué o en quién están confiando para su salvación. Y a ese sí les puedo decir, 99% de las personas dicen que porque ellos son buenos, porque le dirían, déjame entrar porque yo soy buena persona y yo, como diciendo, me merezco estar en el cielo. Y ahí uno les explica, ¿no? Que el cielo es un regalo, pero que no se lo puede ganar, ni se lo puede, uno no lo merece, porque el estándar del cielo es la perfección y nosotros no somos perfectos. Entonces es una manera de que la persona entienda espiritualmente dónde está ante Dios y que entienda su necesidad de un Salvador. Y ahí entra la explicación, ¿no? Que solamente hay un Salvador porque solamente hay uno perfecto. Jesús es el único ser perfecto porque es Dios. Dios es perfecto, es el único. Y Dios Padre acepta la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Él era ese sacrificio perfecto. ¿No? Ninguno de nosotros podemos ofrecer algo aceptable a Dios si no tenemos a Cristo. Cuando tenemos al Señor Jesús, claro, nuestras obras son en Él, ¿verdad? Y son aceptables al Padre porque son hechas en Cristo. Porque somos salvos, vivimos vidas que buscan la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque ya está el Señor en nosotros y anima a nuestro corazón a estar a tono con el Padre, ¿no? Es diferente el estado de alguien sin Cristo que alguien que tiene al Señor Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador. Pero hablando del corazón, Dios permite las cosas para que la persona entienda su necesidad de venir a Dios, de rendirse a Dios. Y es un acto de misericordia, de gracia, que nos abra los ojos a dónde estamos y qué necesitamos, ¿verdad? Y por eso le está permitiendo a Israel pasar por toda esta situación. Dice que están cerca, están como a un par de semanas de llegar a Canaán, después de 40 años de andar deambulando, pero se desaniman. Y aquí vemos, ¿no? A veces cuando las cosas salen bien o a nuestro parecer, ¿verdad? Ya habían vencido esta batalla un tanto oscura porque no se habla, la gente no enseña mucho de esta batalla antes de entrar a la tierra de Canaán. Una victoria tremenda que Dios les da. Pero
mientras todo está bien, pues el pueblo está contento, ¿no? Dios es bueno, maravilloso y gloria a Dios. Pero en el desierto es donde se prueba la fe en Dios, no en nosotros, ¿verdad? Se prueba nuestra dependencia de Él cuando está pasando, cuando las cosas no van como nosotros pensamos que deben de ir, ¿verdad? Y aquí se desaniman, ¿no? ¿Y cuál es la característica del desánimo? ¿Cuál es la característica de ese sentir, ¿no? Miren en el versículo 5, dice, se desanimó el pueblo por el camino, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Ven? La queja, la murmuración va directa contra Dios y contra su siervo, ¿no? Moisés, ¿verdad? ¿Para qué nos sacas de la esclavitud para hacernos morir en este desierto? Ya habían pasado 40 años y por otros versículos sabemos que Dios nunca les falló, siempre hubo provisión diaria de agua, de pan. Dice que sus sandalias en 40 años nunca se desgastaron. Es un acto milagroso, ¿no? De que la ropa que ellos usaban se mantuvo, ¿no? Uno es testigo de que con todo lo moderno que tenemos, ¿no? Los zapatos se desgastan, al año ya uno quiere cambiar de zapatos o antes, ¿no? Porque dice, oh, ya están viejos, pero ellos 40 años y en un desierto, no había calles pavimentadas, no había nada moderno, ¿no? Y en 40 años nunca se les desgastó sus sandalias. Una manifestación de la gracia, de la ternura de Dios, que cómo cuida, ¿verdad?, a su pueblo. Del cielo caía esta como galletita que le llamaban la comida de los ángeles. Así, y decían maná, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. Y era una sustancia, imagínense ese alimento de Dios que los hacía soportar, ¿no? El caminar arduamente, ¿verdad? Les daba energía, ¿no? Que es el mejor alimento que el que viene del cielo, ¿no? Y este maná, ellos lo hacían de diferentes maneras, lo molían y hacían tortitas, hacían tortillas, hacían pan, o sea, lo cocían, lo hacían de diferentes maneras, ¿verdad? Pero aún así, ellos decían, ya estamos hartos, que fea la expresión hastiados, ¿no? Como que ya no lo soportamos, ¿no? Lo que Dios nos da es algo, imagínense el nivel de ingratitud, ¿verdad? Porque no solamente que habían sido provistos por un medio de supervivencia, ¿no? Están siendo amparados, por lo menos decir gracias, ¿no? Gracias, pero no, el nivel de ingratitud es tremendo que hasta no les importa no ofender a Dios, como presentarlo como alguien eh, malvado, ¿no? Que nos ha hecho sufrir, alguien que nos trae para nuestro amargarnos, ¿no? Y mienten, porque dice, no hay agua, no hay comida, vamos a morir, ¿verdad? Y entonces el Señor, dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Aquí la palabra envió, estaba viendo en el original hebreo, dice que es una palabra que puede significar muchas cosas. Puede significar, obviamente, mandar, pero también significa permitir, que es algo muy interesante entender la diferencia, porque hay gente que
presenta a Dios. Y acuérdense que ellos están mal representando a Dios al decir algo de él que no es verdad, como decir él es malo, es injusto, ¿verdad? Es alguien insensible. Están mal representando a Dios y a veces en ciertas enseñanzas, predicaciones o mensajes se puede mal representar a Dios cuando se lo presenta a la luz de una persona que no es. Hay gente que, por ejemplo, dice, si no haces esto, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. La palabra castigar en las escrituras es una traducción a nuestro idioma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un versículo que dice, Dios al que ama castiga, en español. En inglés se ha traducido de otra manera y dice, Dios al que ama disciplina, que es una mejor traducción que decir castigar, porque dependiendo de la imagen que nosotros tenemos como hispanos, sabemos que los padres castigan, ¿verdad? A veces con la chancleta, con la chancla, ¿verdad? Un latigazo, ¿verdad? Tenemos esa idea de que tienes que castigar. Por eso hay proverbios que dicen hay que castigar al muchacho, se usa esa traducción. Y claro, culturalmente lo vemos como algo aceptable, ¿no? Algo a seguir, cuando la idea en sí es corregir. Dios al que ama corrige, Dios al que ama endereza, ¿no? Dirige, Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y una disciplina no necesariamente tiene que ser a golpes, ¿verdad? Puede hablarse a la persona, se le puede advertir, se le puede aconsejar, hay muchas maneras, ¿verdad? Y esta palabra que envió encaja en esa idea. Dios puede permitir que, como quien dice, que suceda lo que va a suceder, porque Dios en su misericordia evita, detiene mucho de la maldad, mucho de las maldiciones que Satanás quisiera darnos a nuestras vidas. Y el Señor, no nos imaginamos el, la misericordia de la gracia de Dios cada día, cómo nos protege de accidentes, de maldad, nos protege de las obras del enemigo, ¿no? Y cuando el Señor dice, ok, no quieres, no me quieres, no, me hago a un lado, lo que va a pasar, va a pasar. No es que Dios lo manda, sino que lo permite, porque vivimos en un mundo caído de pecado, de muerte. Entonces, es la gracia de Dios lo que nos mantiene. Y a veces, por la necedad, por la rebeldía, por la incredulidad, por la ingratitud, Dios se hace a un lado. Y eso lo podemos entender cuando somos padres, cuando hay hijos desobedientes, ¿verdad? Que uno está aconseje, 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 no hagas esto, mira, te va a ir mal, te vas a lastimar, cuidado, no andes por allá, no te juntes con estas personas, consejos, está uno tratando de enderezar. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no escucha? ¿Qué hace el padre? ¿Verdad? Dice, bueno, va a cosechar las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Y por muy doloroso que sea, el padre o la madre se hace a un lado y dice, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Y hay un versículo, no lo puse aquí, pero dice que en ese desierto, ese versículo específicamente dice, estaba lleno de peligros y de serpientes. Era la atmósfera natural del lugar, ¿verdad? Pero era la protección de Dios lo que los había mantenido por 40 años vivos. Pero ellos están diciendo, tú no sirves, tú no te queremos, ¿verdad? Murmuración y queja, ¿verdad? Dice la palabra que la murmuración viene de un corazón amargado. Cuando una persona solo se está quejando y quejando, habla de una raíz de amargura, perdón. Hay veces que tenemos que examinar nuestro corazón y ver por qué nos estamos quejando tanto de esto o por qué
murmuramos de otra gente, ¿verdad? Tal vez haya esa raíz de resentimiento, de amargura, de envidia, de un coraje, ¿verdad? Y el Señor conoce el corazón de cada uno, ¿verdad? Y Él sabe que este corazón de este pueblo está contaminado por un corazón eh, de ingratitud, de incredulidad, ¿verdad? No lo ve a Dios como Dios es, sino que tiene otra idea de Dios, ¿verdad? Y le reclama, ¿verdad? Porque no lo conoce como Dios es. Por mucho que el Señor trató de revelarse a través de diferentes medios, no llegó a conocer al Dios, al único Dios verdadero, ¿verdad? Dice que entonces salen estas serpientes, Dios les permite, que no me quieren, ya no los protejo. Que salga y que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Y salen las serpientes y las definen como serpientes ardientes. Era las mordidas que daban, hacían arder tanto como que si se sintiera como que si la persona se estaba quemando. El veneno que transmitían era como sentir el fuego, la inflamación, la el ardor era tremendo antes de que la persona muera. Entonces vemos ese contexto, ¿no? Del sufrimiento físico. El Señor está tratando de decirles algo también, y ahorita lo vamos a ver. Versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El bronce, ya me acordé, les quería decir del tabernáculo cuando se habla del templo movible, ¿no? En el libro de Levítico, el tabernáculo de reunión se llamaba. En ese tabernáculo, cuando se hacían las cosas de bronce, porque acuérdense, estaba dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Mientras más se acercaba a Dios, el material se hacía más puro. Afuera en el atrio las cosas eran de bronce. Después venía el oro, ¿verdad? Ya cuando estaba hablando del arca del pacto, era oro purísimo, ¿no? Todo era de oro en el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces el bronce nos da una idea de que representaba pecado, el bronce. Y aquí esta serpiente es hecha de bronce, representa el material que anuncia pecado, ¿verdad? Pero tenía que ser puesta en una asta, en un palo, ¿no? Nosotros en nuestros tiempos modernos vemos esta imagen en las ambulancias o a veces en los hospitales, una serpiente enredada en un asta, porque representa el medio de sanidad. Esa es la idea, ¿no? Llegas a un hospital, te van a sanar. O vas en una ambulancia y vas a encontrar alivio a tu dolor. Es la idea, viene de esta historia, de la serpiente de bronce que levantó Moisés. Obviamente, la gloria no es, el poder no estaba en la serpiente, no estaba en el artefacto, ¿no? La serpiente, sino que esto es una tipología, es una figura que proyecta a la obra que haría nuestro Señor Jesús en la cruz. Y él mismo se aplica esta historia a su persona en el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo más famoso para todo creyente, yo creo que hasta el mundo sabe este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo a veces se ve antes muy seguido en los estadios, no importa qué deporte alguien
alza esa pancarta, ¿no? De que dice Juan 3:16, se ve en los carros, se ve en las iglesias, se ve en todos lados Juan 3:16, pero el contexto de Juan 3 es el Señor Jesús explicándole a un religioso muy famoso llamado Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Ese es el término que usó el Señor Jesús para poder entrar al cielo. Para ser salvo hay que nacer de nuevo. Y Jesús le está explicando, y aquí empieza la conversación, donde el Señor Jesús va a conectar la historia de la serpiente con su sacrificio en la cruz. Dice el versículo 7 de Juan 3, vamos a tomarlo de ahí porque el tiempo se va rápido y después si quieren leer todo el capítulo, es muy bonito dejar que el Señor nos hable personalmente en nuestra lectura personal. Así que les animo a siempre, después de cada clase, de cada estudio, cada predicación, ustedes mismos corroborar lo que se les ha enseñado yendo directamente a las Escrituras y dejar que el Señor les hable personalmente y les enseñe más de él de una manera personal. Versículo 7 dice, no te maravilles, le está hablando el Señor Jesús a Nicodemo, el fariseo, y dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un evento sobrenatural, no se puede ver. Cuando alguien nace de nuevo, es como el viento, siente el efecto, puede ver el movimiento del Espíritu Santo, se lo compara como el viento, ¿verdad? Es algo que va a afectar nuestra vida, ¿no? Pero de una manera positiva, ¿no? Y el Señor le está explicando eso a Nicodemo. Para nacer de nuevo no es algo que tú te esfuerzas, sino que viene de Dios. Ese moverse, ese toque, esa influencia que va a refrescarte, ¿no? Espiritualmente hablando. Versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, ¿sabes las escrituras? ¿Tienes conocimiento del Antiguo Testamento, las leyes, todo? Pero no has experimentado el poder de Dios en tu vida, ¿no? El cambio. No has experimentado el ser hijo de Dios. Eres un religioso, pero no eres de la familia de Dios todavía. Y está explicando el Señor Jesús la diferencia. No es el conocimiento que se tiene. Nicodemo era el máximo maestro en Israel, era el líder supremo del conocimiento del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, pero no había experimentado el nacer de nuevo, la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo avivando, despertando su alma a nueva vida, ¿verdad? Una vida eterna, ¿no? El que no tiene el Espíritu no es de Dios, dice la palabra. El que no ha nacido de nuevo, no, su espíritu está muerto, vive físicamente, pero no tiene una relación con Dios, no entiende las escrituras, no tiene apetito por las cosas espirituales, no entiende la voluntad de Dios. El que tiene el espíritu añora estar cerca de Dios, añora hacer la voluntad de Dios, es natural, porque así como nacemos una vez, le explicó el Señor, cuando uno nace de carne y de sangre y de agua, o sea, que nace físicamente, ¿verdad? Así mismo del Espíritu es algo natural, es algo que es un resultado de poner la fe en el Señor Jesús. Y Nicodemo no entendía, ¿verdad? Y le dice el Señor en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, el Señor dice, el nivel
de fe no existe en este caso. Si no entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida, darte una vida nueva, vida eterna, no puedo, dice el Señor, no puedo explicarte las cosas que hay más allá, porque no las vas a creer, no las vas a entender si no entiendes lo terrenal. Está tratando de explicarle. Así como uno nace de agua y de espíritu, no, uno no contribuyó, fueron sus padres, ¿verdad? La salvación no es algo que nosotros logramos haciendo algo, sino que es algo natural que viene del cielo, viene de arriba, viene de Dios, proveyendo esa salvación, esa nueva vida, ¿verdad? Y así como cuando uno nace físicamente, no se puede arrepentir y regresar y decir yo no quiero vivir. Ya una vez que sale, ¿cuál es la consecuencia? El crecimiento. Ese niño va a crecer, va a querer comer, va a llorar por la leche. Igual el creyente cuando nace espiritualmente hablando, no, no retrocede a decir, oh, yo no quiero ser salvo, ya no quiero esta vida, sino que va a crecer, va a añorar la leche espiritual de la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor le está explicando esto y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús se revela como Dios, dice, nadie ha ido al cielo para que explique lo que el plan de Dios y la misericordia de Dios, sino el que descendió del cielo. Él había descendido del cielo para ser esa palabra, ser ese mensaje vivo al ser humano, ¿verdad? Y lo interesante es que dice el que descendió y que está en el cielo, le está diciendo eso. El Hijo del Hombre era un título para hablar de la humanidad del Señor Jesús, hablar de su encarnación, ¿no? Y él dice, este Hijo del Hombre está en el cielo. Al mismo tiempo que le está describiendo su humanidad, le está describiendo su divinidad. Yo estoy aquí físicamente contigo, pero puedo estar en todas partes. Soy Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 dice, aquí viene el conecte de la tipología, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está describiendo el tipo de muerte que iba a tener. Va a ser levantado, la cruz. El Señor iba a ser levantado, así como la serpiente en el desierto fue levantada en un asta, para que todo aquel que era mordido y estaba a punto de morir, viera, en el momento que la viera, se sanaba. Así era necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús, el Hijo de Dios, fuera levantado en una cruz para que todo aquel que lo vea a Él con esos ojos espirituales, ¿no? De fe, de confianza, de dependencia, de entrega, ¿no? Yo comprendo que tú eres el Hijo de Dios, comprendo que esta salvación que tú ofreces es única, es exclusiva en ti, porque tú sufriste ese castigo. Acuérdense en que el bronce representaba el pecado. El Señor Jesús va a ser levantado en una cruz vergonzosa, asignada solo para criminales, para aquellos que pecadores, ¿no? Está él representando a la humanidad. Y déjenme terminar la lectura acá. Y dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Versículo 16, el famoso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Este versículo habla de muchas cosas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, la entrega más grande, Dios dio a su Hijo. Él entregó el tesoro más grande, a su único, ¿verdad? Habla de la fe más grande, que es que todo aquel que en él cree, es una exclusividad muy grande.
creer solo en Él, ¿no? No estoy confiando en mi religión, no estoy confiando en mí mismo, no estoy confiando en otra persona, no estoy añadiendo a nadie, es la exclusividad más grande, todo es lo más grande, el amor más grande, la entrega más grande, la exclusividad más grande, solo uno puede salvarnos, solo uno fue levantado para pagar nuestra deuda y declararnos inocentes, declararnos libres por su sangre, ¿verdad? Solo uno puede darnos el regalo más grande, que es la vida eterna, ¿no? El perdón más grande, tantas cosas grandes que se ven en este versículo, Juan 3:16, ¿verdad? La eh, inclusión más grande, todo aquel que en él cree, ¿verdad? No importa la edad, no importa el trasfondo social, trasfondo político, no importa el trasfondo racial, es maravilloso, ¿no? La inclusión, Dios dice a todo aquel que en él cree, no se pierde, ¿verdad? Habla de un juicio grande, ¿verdad? La condenación, el, las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Acuérdense de el representar a Dios en cómo Dios ejecuta la, un juez, estoy pensando en un juez, ¿verdad? El juez no castiga, el juez nomás pronuncia la sentencia. Y eso es lo que hace el Señor Jesús como juez. Él no es que hay gente que dice, Dios, yo no creo en un Dios que va a castigar. Dios es justo y Él lo que hace es declarar la sentencia que se merece cada persona, ¿verdad? La persona escoge irse a la condenación, porque Dios ya hizo todo lo posible para rescatarnos, pero si la persona rechaza la única manera de ser salvos, la justicia de Dios requiere, demanda que se ejecute la sentencia, ¿verdad? Y aquí se habla de ese juicio más grande, que es la condenación eterna. A veces uno ve programas de detectives, de prisioneros, ¿verdad? Y dice, bueno, le dieron 50 años de sentencia de por vida porque mató a 2, 3 personas y hay veces gente que sale antes, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué tremendo, o le dan poquito, le dan 5 años, dependiendo dónde está, en qué país, la justicia humana varía, ¿no? Pero uno reclama que se haga justicia, ¿verdad? No aceptaríamos que alguien que mate a gente, 10 personas, esos asesinos en serie que digan, bueno, ¿sabes qué? Parece que es una buena persona a la larga, dejémoslo salir. Humanamente uno diría, no, ¿cómo es posible? Se demanda justicia, siempre y cuando no sea uno, ¿verdad? Queremos justicia para los otros, pero no para que nos vean con ojos de esa justicia, esa sentencia. Pero Juan 3:16 nos habla de que hay una sentencia terrible por toda la eternidad. No es un ratito, es sin nunca acabar, ¿verdad? Y Dios provee la solución más grande, el amor más grande de Dios, la salvación perfecta a través de su Hijo que fue levantado. Y el Señor le sigue diciendo esto a Nicodemo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya el mundo está condenado. Ese es el punto, ¿no? No es que Dios va a castigar, ya el castigo está escrito. Él vino a salvarnos de ese castigo, ¿verdad? Entonces es muy diferente cómo vemos a Dios si entendemos esta verdad. Hay gente que ve a Dios como un ogro, eh, un, hay gente atea, por ejemplo, libros que describen a un Dios que no es el Dios que existe, el verdadero, es un Dios que ellos han diseñado porque han malinterpretado
las escrituras, o a veces, como digo, a veces hay enseñanzas que mal representan al Señor, ¿verdad? Hay predicadores ambulantes que se la pasan gritando, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, como que si eso es lo que Dios anuncia, Él anuncia perdón, la sentencia ya está hecha, eso no hay cambio. El Señor lo que viene es interferir en la consecuencia natural de la desobediencia, porque dice la paga del pecado es muerte. Eso es un hecho. Morimos porque pecamos y moriremos eternamente por el pecado sin Cristo. Pero más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él interviene, no es tanto la palabra interfiere, sino interviene. Él interrumpe esa consecuencia natural de nuestro pecado al sufrir por nosotros, al morir por nosotros. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor todo lo sabe, Él sabe quién no va a creer en Él. Ya la sentencia está hecha, es una confirmación. No se puede cambiar el curso de las consecuencias de nuestro pecado. El pecado exige condena, el pecado exige muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. La vida en Cristo ofrece perdón, ¿verdad? Ofrece vida física, vida espiritual, vida eterna. Es el contraste, ¿verdad? El Señor no ha venido a condenar, ya la condena está hecha por la decisión que cada persona tome, ¿verdad? Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano, ¿verdad? Desprecia la luz porque quiere andar en la oscuridad. Es el punto, ¿no? El Señor no pone otra razón, no es porque no entiende, no es porque no le explicaron bien, no es porque tal vez tuvo una mala experiencia, algún mal testimonio. Hay gente que dice yo no vengo a Dios porque hay mucho hipócrita. eh, es verdad, eso es una realidad que no todos los que dicen ser son, ¿verdad? Pero el Señor dice, ningún argumento, Él conoce el corazón, así como Israel. Dice, yo sé tu corazón, conozco tu corazón y no vienes a mí porque te gusta las tinieblas, te gusta en lo que estás haciendo, amas más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y cuando una persona se queda en lo mismo, en su religión, en su vanidad, en cualquier manera que se manifieste la desobediencia o el pecado, la ingratitud, la falta de fe, la incredulidad, cualquier forma, si se queda ahí es porque ama eso más que la luz. Y la luz es nuestro Señor Jesús, quien es el único que nos puede perdonar porque es el único que fue levantado para pagar nuestra deuda. El único perfecto, ok, podemos decir históricamente mucha gente murió crucificada, mucha gente, y ese es el argumento que muchos ateos usan, dice que Jesús no fue el único que murió en la cruz, y es verdad. Esa era una manera de ejecutar a los criminales en esa era. Miles de personas han muerto crucificadas hasta el día de hoy. En el Medio Oriente se crucifican a niños, a mujeres, a ancianos por su fe en Jesús. Es una manera cruel de torturar a la gente que no cree como la religión común de allá. Es verdad, pero ¿cuál es la diferencia entre la crucifixión de Jesús y de cualquier otra persona? Es que Jesús es el único ser perfecto que agradó al Padre en todo, cumplió la voluntad del Señor desde principio a fin. Es un sacrificio perfecto. Él paga nuestra deuda. Es el único aceptable ante Dios,
¿verdad? Y a través de su muerte, ¿verdad? No solamente que paga una deuda, sino que nos compra un lugar, ¿verdad? Él paga por nuestra herencia eterna, ¿verdad? Por nuestro lugar con Él, ¿verdad? Él nos purifica a través de su sangre, de su sacrificio. La fe en Él produce este nuevo nacimiento del que estamos hablando, la presencia del Espíritu Santo, invitar a que Dios nos dé vida. El Espíritu de Dios entre a nuestro cuerpo para limpiarnos, darnos un nuevo corazón, ¿verdad? Y empezar un proceso de purificación de mente, de actitud, una nueva vida, nuevas emociones, nuevos deseos, nuevo todo, nueva manera de ver las cosas, perdonado, declarado inocente, hijo de Dios, ¿verdad? Nueva vida, un nuevo destino, ¿verdad? El premio más hermoso es Juan 3:16, estar con Dios para siempre. Así que por eso la crucifixión de Cristo lo hace único a Él, porque Él es Él es Dios encarnado, Dios. Nadie más puede salvarnos. No hay otro nombre, dice las Escrituras. No hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que el nombre de nuestro Señor Jesús. Verlo a Él, reconocerlo a Él como el único Salvador, invita al Espíritu de Cristo a que entre a nuestra vida y nos dé ese nuevo nacimiento del cual Jesús estaba hablándole a Nicodemo, ¿verdad? La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Verdad? ¿Tiene a la presencia de Cristo por la fe al verlo a Él como su único Salvador en su vida? Le ha permitido al Señor, lo ha invitado al Señor Jesús que entre y que le haga nacer de nuevo, que le dé un nuevo espíritu. Bueno, ese es el deseo de Dios. Para eso levantó a esa serpiente para que sea un prototipo, ¿verdad? Una figura de lo que el Señor Jesús haría por nosotros en la cruz, dándonos salvación del estado fatal en el que nos encontrábamos, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel ya condenados a morir, sentenciados por la mordida de esa serpiente, igual nosotros estábamos sentenciados a morir por la mordida de Satanás en nuestra vida. No, el pecado entró por un hombre, por Adán, pero así como la muerte entró por un hombre, la vida entra por uno perfecto, nuestro Señor Jesús. La vida entra por Él. Qué hermoso mensaje, ¿no? Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la esperanza de salvación, pero uno tiene que verlo. Esa era la condición. No podía decirle a una persona, pide por mí, ora por mí, ¿verdad? Tenía que ver la persona que había sido mordida, tenía que ver a la serpiente de bronce, ¿verdad? Igual, ¿por qué? Porque el Señor dice, por fe tenemos que verlo a Él pagando nuestra deuda, verlo a Él como el único Salvador. Para poder recibir esa vida tenemos que verlo, ¿no? Espiritualmente hablando, tenemos que reconocerlo. Dice la palabra, al que confesare que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Dice, cree esto, ¿verdad? Tienes que reconocerlo, ¿no? Recibirlo, dice, y serás salvo, ¿no? Así que vamos a orar y el Señor se está revelando, ¿no? A través de esta imagen para ayudarnos a entender todo lo que Él hizo, todo lo que Él obtuvo a través de su muerte, ¿verdad? Y si usted siente en su corazón el deseo de ver a Jesús, espiritualmente hablando, ¿no? De reconocerlo como su Señor, su dueño, su Salvador, y dejar a un lado la ingratitud, la murmuración, la indiferencia, la queja, ¿verdad? Contra Dios. Al contrario, decirle gracias, gracias, gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Gracias por morir por mí y venir a perdonarme, ¿no? Venir a darme esta bendición de tener la vida.
esta es la oportunidad, el tiempo se va acabando, no solamente para nuestro programa, nuestro estudio, pero el tiempo en general. Estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor viene pronto. Es tiempo de salvación, ¿verdad? Es tiempo de hoy, dice la palabra, es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Señor amado, te damos gracias porque eres tan maravilloso, tan grande y misericordioso. Eres tan bueno, Señor. Aguantas tanto, Señor, tanta ingratitud, tanta queja, tanta mala representación de quién tú eres, Señor. Vemos a través de las historias de estos personajes, a través de cada situación, cómo el ser humano está confundido, cómo el ser humano tiende a reclamarte, cuando en sí lo único que tú haces es tratar de alcanzarnos, a tratar de librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, tratas de rescatarnos, Señor, de nuestra condición. Señor, gracias por tu gran paciencia. Como dice tu palabra, tú no vienes otra vez todavía porque eres paciente, grande en misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, el reconocer nuestra condición, reconocer que lo único que nos espera es el sufrimiento y la muerte, pero tú tienes el remedio, tú tienes la prescripción perfecta para nuestra condición y esa es tu Hijo. Gracias, Señor, por Jesús, tu Hijo amado, Señor, por su paciencia, su perseverancia, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz, la vergüenza, el oprobio, todo lo hizo a un lado y lo soportó por amor a nosotros, por el gozo puesto delante de él, por las caras de cada uno de nosotros que vendríamos al conocimiento. El Señor perseveró y murió para salvarnos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu perseverancia y tu fidelidad a tu pacto, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor. Si alguien no le ha pedido al Señor, este es el momento, pídale, ven a mi vida. Te reconozco como el único Salvador, aquel que fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te recibo como mi único Salvador. Ven a mi vida, Señor Jesús. Dame de tu espíritu. Dame vida nueva. Abre mis ojos a tu palabra, Señor. Te recibo. Señor, me entrego a ti para tu honra y tu gloria, Señor. Todo esto lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos,